Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Asegúrate de suscribirte y ponle clic a la campanita para que recibas notificaciones de nuestros videos. Esperamos que este video sea de bendición para tu vida. Dios tiene algo para usted y hablamos de eso. Descubre el propósito de tu vida. Es parte de nuestra visión. Conoce a Dios. Encuentra libertad. Descubre tu propósito y haz la diferencia. Cierre sus ojos. Padre fiel y glorioso, vamos a entrar en tu palabra, en tu consejo, en tu enseñanza, en tu ministración. Y quiero que abras los oídos del alma. Como dice tu palabra, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que abran los oídos de su corazón, de su mente, de su alma, y puedan percibir tu dulce voz que les muestra tu camino, Señor. Porque sin un propósito definido, perdemos la razón de vivir. Danos tu gracia esta mañana en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano, voy a hablarle del capítulo número 34 del libro segundo de Crónicas. Si usted puede revisar algo ahí y le alcanza la luz romántica que tenemos, pues véalo usted, tiene muy buenos ojos y yo a su edad veía hasta de noche, ¿verdad? Entonces, capítulo 34, descubre tu propósito, desata tu destino, rompe las ataduras y usa las alas que Dios te dio para volar y cumplir tu propósito. Es muy importante, hermanos, si nosotros queremos tener un destino brillante, desatar nuestro destino. Dios está interesado en ello. Dios quiere que usted entienda la razón y la causa del por qué está aquí. La razón de su existencia. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Dios habla mucho de usted, de su presente y de su pasado y de su futuro. En Efesios 2:8 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y pudiera ser, hermano, que usted sea el instrumento clave para cambiar el rumbo de su historia. Leer este maravilloso capítulo 34 y en casa léalo, y el 35 y termine, segunda de Crónicas, que ya casi se acaba. Lea esta historia apasionante. Josías es único. No hubo otro como el rey Josías antes de él. Y dijo Dios: no habrá otro después de él como él. Dios dijo: él es único. Lea la historia, capítulo 34, y empápese de la vida extraordinaria de este niño llamado Josías, que sin deberla ni temerla enfrentó su futuro teniendo 8 años de edad. ¿Qué le parece que a los 8 años le nombran el rey de Inglaterra? Dice la Biblia, de 8 años era Josías, capítulo 34 de segunda de Crónicas. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y reinó
31 años en Jerusalén. A los 8 años se enfrenta con su destino, con su propósito, y reina 31 años. Mire lo que dice el verso 2. Dice: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. Y escuche el final: sin apartarse a derecha ni izquierda. Muchos de nosotros somos muy buenos para comenzar un proyecto, para arrancar algún propósito, para intentar hacer algo, pero luego nos damos por vencido y todo se queda a medias. Y comenzamos muchas cosas que se quedan a medias. Dice él: no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Cuando leemos la historia de Josías, escúcheme, encontramos que su abuelo se llamaba Manasés y fue rey de Israel y gobernó 55 años y fue el rey más perverso. Su abuelo Manasés 55 años reinó y fue de los más perversos de Israel. Corrompió a todo el pueblo con la idolatría y mataba a los enviados de Dios. Y eso tal vez era para hacer enojar a Dios. La Biblia dice que al final se arrepintió y Dios lo perdonó. Y mire, Manasés, el abuelo de Josías, tuvo un hijo y se llamó Amón, que también se convirtió en un rey perverso, arrogante, idólatra, cruel como su padre. Y al parecer las presiones de la vida impidieron que se humillara a Dios, y la tragedia de su muerte es dolorosa porque un grupo de personas conspiró contra él y lo mató cuando Josías tenía 8 años. Y Josías, nieto de su abuelo Manasés, el rey más perverso, y hijo de Amón, su padre, también rey cruel y perverso, queda huérfano de padre, y en esa orfandad y a la edad de 8 años se convierte en rey. Y casi que él tuvo que madurar instantáneamente, ya que en lugar de juguetes tuvo que enfrentar decisiones trascendentales y muy importantes que tenían que ver con su cargo como rey de Israel. Y quiero esta linda mañana hablarles de algunas pautas para que nosotros cumplamos nuestro propósito, el cual Dios diseñó. Dios no nos puso en este mundo como nubes sin agua. No nos puso como vientos cósmicos perdidos en el espacio sin función alguna. No somos olas necias que constantemente golpean la roca sin propósito alguno. Escúcheme, somos creación de Dios. Somos hijos de Dios para los cuales Él tiene un maravilloso propósito. Si quiere dar un aplauso al Señor, déselo más fuerte para que despierten los que llegaron con sueño. Dentro de las cosas que le quiero mencionar, algunas, la primera de ellas es: decídase. Hay gente muy indecisa, ¿verdad? Es más, hasta cuando va al baño dice: ¿iré o no iré? ¿Voy o no voy? Gente indecisa en todo. La primera cosa para descubrir su propósito es tomar decisiones. Decídase a tomar decisiones, y decisiones importantes.
cierto empleado platicaba con su jefe, que consideraba una persona exitosa, y le dijo el empleado: señor, ¿me puede decir usted en qué consiste su éxito? Y el patrón le dijo: lo resumo en 2 palabras. Le dijo el empleado: ¿cuáles son esas 2 palabras? Él le dijo: buenas decisiones. Y no conforme con la respuesta, el empleado le preguntó de nuevo: señor, ¿y cómo logra usted tomar las decisiones correctas? Y el jefe le dijo: lo resumo en una palabra: experiencia. Y le dijo el empleado: ¿y cómo ha conseguido la experiencia? Y le dijo el patrón: lo resumo en 2 palabras: malas decisiones. Mi hermano querido, hoy yo le quiero invitar a tomar buenas decisiones, porque muchas y malas decisiones tal vez ya las ha tomado voluntaria o equivocadamente. Que esta historia nos ayude a entender qué hizo primero Josías. Tomó buenas decisiones. Y dice el versículo número 2: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y no se desvió. Verso 3: a los 8 años de su reinado, siendo aún muy joven, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de imágenes de acera, de esculturas e imágenes fundidas, y derribó delante de él todos los altares de Baal que el pueblo de Israel tenía y que su abuelo y su padre habían proliferado en todo Israel. El verso primero dice: a los 8 años comenzó. Y el verso 3 dice que a los 8 años de su reinado comenzó. Y es importante que entendamos los 2 comenzó. A los 8 años comenzó a reinar, y a los 8 años de su reinado él comenzó a hacer lo mejor de su vida. Él comenzó a hacerse notorio en su reinado. El primer comenzó tiene que ver con derecho, con obligación, con posesión, con herencia. Su padre le hereda, su padre Amón le hereda el reino que había sido de su abuelo, y él toma aquello. Pero el verso 3, él comenzó, es un comenzó diferente. El comienzo del primer verso tenía que ver con el pueblo, con la responsabilidad, con la familia, con la herencia y por supuesto con Dios, que influyó en todo ello. Pero en el verso 3 comenzó, no es por circunstancia, no es por derecho, no es por imposición. De su corazón, de su alma, nació el deseo de agradar a Dios y de buscar a Dios. Comenzó a buscar al Dios de David su padre. Mi hermano, debo de decirle algo muy importante, que con una historia familiar detrás de él y con ejemplos tan horrorosos, tan horribles, tan pecaminosos, tan llenos de idolatría y de maldad, de reyes perversos y malos en Israel y un padre que no curtía malas baquetas, él hereda el trono. Y en lugar de seguir las atrocidades y las maldades y la idolatría de su abuelo y de su padre, que murió asesinado, decide hacer lo correcto. Tiene detrás una historia dolorosa, tiene un background doloroso. Toda la tradición familiar estaba sobre él. Para él hubiera sido fácil seguir por inercia el camino de mi abuelo Manasés, por inercia el camino de mi padre Amón. Pero él
pensó diferente. El ambiente en que Josías fue educado fue un ambiente de perversión y de idolatría y de extrema maldad. Pero este niño rey se decide a ser diferente y toma decisiones diferentes. Comienza a buscar al Dios de David, su padre. La Biblia dice que lo buscó con todo su corazón. No siempre nuestras decisiones son así. Muchas decisiones nuestras tienen componendas, tienen ajustes, tienen segúnes, tienen algunas cosas. Voy si está bien, o lo hago si no llueve, o lo compro si me parece, o me voy o me vengo, o hago o deshago. Nuestro corazón está dividido. No nos decidimos a entregarle a Dios nuestro corazón para que nuestras decisiones sean excelentes y le honren solamente a Él. La Biblia dice que Él buscó a Dios con todo su corazón. A los 12 años de su reinado, o sea, cuando Él tenía 20 años de edad, comienza a limpiar Jerusalén. Todos los lugares altos, quita las imágenes de acera, quita las esculturas, quita las imágenes de fundición, derriba los altares, desmenuza las esculturas, destruye todos los ídolos que había en Israel. Y después de recorrer un camino de 2, 3, 4 años de andar por todo el territorio destruyendo ídolos, la gente tenía en los techos de su casa y en los áticos ídolos que ellos adoraban, y Dios estaba enojado y molesto con el pueblo de Israel y levantó un rey que pudo amarle completamente. Jesucristo dijo: no puedes servir a dos señores. Tienes que tener un corazón total para Dios. Tienes que buscar a Dios totalmente. Mire lo que hizo este hombre, verso 4. Derribó delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó las imágenes de acera, las esculturas fundidas, las desmenuzó, las esparció el polvo por los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Y lo mismo hizo en la ciudad de Manasés y de Efraín y de Simeón y de Neftalí, en los lugares asolados de alrededor. Y cuando hubo, dice el versículo 7, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a su trono, volvió a Jerusalén. En el gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Usted cree que a su esposa le gustaría que la ame a medias? ¿A su marido que lo ame a medias? Que tenga su corazón partido, sus mentes partidas, su vida partida y siempre esté indeciso sobre todas las situaciones más importantes. Él amó a Dios con todo su corazón. Y el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos y las repetirás a ellos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte, y las pondrás como frontales en tus puertas. Dios está interesado en encontrar gente que tome buenas decisiones y diga: voy a servir a Dios con todo mi corazón. No tiene que decir amén por eso, Verso 8. Arranca el segundo pensamiento. Él ama. Después de amar a Dios con todo su corazón y decidir hacer limpieza general, él muestra que ama la casa de Dios y la presencia de Dios.
Dice, y a los 18 años de edad, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalia, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Y vino la gente años y años de Manasés. Manasés reinó 55 años y fue el más perverso de los reyes de Israel. Y luego su hijo Amón, que reinó por unos pocos años, pero no dejó la tradición de ser perverso y malo. La casa olvidada, llena de telarañas y de arañas y de tacuaches y dinero santo tirado y perdido por ahí, y cosas que hacía años que no veían, porque el templo estaba olvidado y ellos estaban dedicados a los lugares altos en todo Israel y a la idolatría perversa del abuelo y de su padre. Él tenía 26 años cuando limpió a todo Israel, y entonces se dedicó a limpiar la casa de Jehová, porque amaba la casa de Jehová y la presencia de Jehová. Es muy importante, hermano, que nosotros entendamos el valor de la casa de Dios, no por el precio que tiene, no por el valor material que tenga, no por las bancas, no por las sillas que tenga, no por el color de las paredes, sino porque aquí está la presencia de Dios. Porque Jehová está en su santo templo y aquí se le reverencia y se le adora y se le glorifica su santo nombre. Porque aquí conocimos la verdad, porque aquí el Señor nos hizo libres, porque aquí le adoramos y le cantamos. Algunas ocasiones nos equivocamos y en lugar de adorar al Dios de este santuario, adoramos este santuario en lugar de Dios. Y a veces lo adoramos más. Si me lo pintan diferente, me voy. Si me le cambian las flores, me voy. Si me le quitan el piano, me voy. Si me mueven aquello o aquello, me voy. Si este templo, con toda y su belleza que tiene, porque es arquitectónico y es bonito, si este templo se quema, si este templo se destruye mañana, créame, Dios no se quema. Dios no se destruye. Él es espíritu infinito y glorioso y eterno, y es su presencia lo más importante en este lugar. Cumple una función importante el santuario para reunirnos, para la conexión con los hermanos y con Dios y con la iglesia y con la gente y en el canto y en la adoración. Pero lo más importante es la presencia de Dios. ¿Para qué queremos un santuario donde no esté la presencia de Dios? Dios quiere que nosotros honremos el santuario. Si se quema, olvídese, esta propiedad lo supliríamos después, y si no tenemos seguro o dinero, Dios abrirá puertas para hacer alguna cosa nueva. Pero el Espíritu infinito y glorioso y eterno, que es Dios, siempre estará con nosotros y su presencia en nuestro corazón. ¿Pueden decir amén por ello, hermano? Hay gente que se equivoca y pierde a Dios por el santuario, y caemos en ese sentido de idolatría. Y en ese sentido de idolatría también tenemos muchos otros ídolos, ¿verdad? Llámese un carro, una casa, un anillo, qué sé yo. Cuando Cristo anduvo, hermanos, sobre la tierra, amó el templo de Jerusalén y asistió a él muchas veces y enseñó verdades eternas y gloriosas y profundas, y también hizo milagros extraordinarios bajando las escalinatas del templo de Jerusalén. En el atrio de las mujeres sanó al ciego del capítulo 9 del libro de Juan, cuando hizo lodo con su saliva y tierra y lo untó en sus ojos y lo mandó al estanque de Siloé.
Jesús amó el santuario, Jesús enseñó en el santuario, Jesús purificó el santuario, Jesús agarró un látigo y arrancó todas las mesas que los cambistas tenían ahí y dijo: la casa de mi Padre, casa de oración será llamada. Hermanos, el santuario es muy importante, pero no es más importante que la presencia de Dios en nuestro corazón. Y cuando el santuario en el tiempo de Josías estaba descuidado, estaba perdido, la gente no sabía nada de él, Dios puso en su corazón: restaura el santuario. Y la gente se fue. Tendría usted que leer toda esa historia bonita. Y en casa se fueron a limpiar el santuario. Y mientras limpiaban el santuario, qué cosas se encuentran, ¿verdad? De repente, si usted hace mucho tiempo que no entraba al closet de su mujer, tenga cuidado, puede encontrar cosas muy raras ahí. Aquí están todavía estas chanclas que yo había tirado hace tiempo. Bueno, las recogió y las trajo. Dijo que estaban muy buenas. ¿Qué no había ahí? Mientras limpiaban el templo, sorpréndase, encontraron la ley de Moisés y el libro de las memorias de los reyes, posiblemente olvidado 55 años por Manasés, otros 4 años por Amón, perdido, escondido en alguna parte ahí entre escombros, basura, polvo, tierra, telaraña. Ahí estaba. Y cuando vinieron al rey Josías y le dijeron que habían encontrado la ley de Moisés, es posible que encontraron Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, o nada más encontraron Deuteronomio y el libro de las memorias de los reyes. Josías pidió que se lo leyeran, que los siervos le leyeran la ley de Moisés y que le leyeran las crónicas de los reyes. Y cuando llegaron a eso, el corazón de él se rompió, el corazón de él se partió. No solo le impresionó la ley de Moisés, aunque él tenía una remota idea de lo que aquello significaba, ahora Dios lo traía de frente, de un solo golpe, a su casa, a su cara, a su corazón. Y ese relato de la ley y ese relato de las memorias de los reyes, cuando lo oyó Josías, se puso de pie y rasgó sus vestidos y comenzó a gritar. Y mire, sorpréndase, descubrió que Dios estaba hablando de él, que Dios estaba hablando de él. Y esto es muy importante, porque Dios habla de nosotros antes de que naciéramos. ¿Y sabe qué? Dios habló de Josías 400 años antes de que naciera. Y yo le puedo remitir a esta historia que nosotros tenemos acá, porque Dios habla mucho de nosotros antes y ahora y mañana. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo el universo, quien habiendo pagado el precio de nuestros pecados, se sentó a la majestad de Dios. Ya vino Jesús, ya nos amó con un amor de muerte y murió por nosotros, y nos ama y espera que lo conozcamos como Josías, que lo amemos como Josías, que lo sirvamos como Josías, y que seamos en ese sentido de nuestra identidad divina único, porque no hay otro como Rubén Pérez, ni hay otro como usted, ni lo habrá tampoco. Josías se enteró que hacía 400 años Dios había hablado de él. Y si usted quiere, o nos pueden poner la escritura ahí, nos iríamos a Primera de Reyes, capítulo número 13. Y déjeme leerle esto poquito ahí. Al cabo ya es domingo, hasta las 12 de la noche. Capítulo 13, escuche.
Yo no sé si Dios habló de mí a mi papá. Le dijo, a lo mejor este muchacho puede ayudarte en alguna cosa. Así no como decirle suplirte si de repente tú te vas. No sé, o algún abuelo, yo no sé, la verdad. Pero Dios habla de nosotros. Mire, Primera de Reyes 13. Dice, y he aquí, Primera de Reyes 13:1. A ver si lo ponen ahí con el verso 2 también. He aquí, un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el rey por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Se apareció este profeta para decirles, en algún tiempo Dios levantará un rey llamado Josías, que va a destruir los altares altos y va a sacar los huesos de los sacerdotes idólatras. Usted lee toda la historia y se empapa de ella, y los va a quemar y los va a hacer ceniza, y va a esparramar el polvo de sus huesos en el valle de Cedrón. Toda aquella historia, esta profecía de Josías es 400 años antes de que él naciera. En ese tiempo había un rey malvado, y le dijo Dios, y esta será la señal, que el altar se va a partir. Y cuando él dejó de hablar, si usted lee el verso 3 y luego el verso 4 y el verso 5, dice, y el altar se rompió y se derribó la ceniza del altar, conforme a la señal del varón de Dios que había dado por palabra de Jehová. ¿Qué cree que pasó con Josías, hermano? Cuando Josías escuchó eso, supo que hablaba de él, que él era parte del gran propósito de Dios, que su vida estaba enquistada en el plan, en el propósito y en el proyecto de Dios. Entendió que ese era su momento de gloria. Hasta entonces había caminado sin una verdadera motivación hacia su verdadero destino, pero la profecía impactó su vida y su corazón, porque por ella descubrió el verdadero propósito de su vida. Todo esto lo estaba haciendo por un sentimiento muy propio mío, pero ahora descubro que ese es mi llamado, que esa es mi vocación, que ese es mi propósito, que Dios habló de mí hace 400 años. Hermano, conocer a Dios apenas es el primer paso. Encontrar libertad, estás comenzando a limpiar tus alas. Descubrir tu propósito es fundamental, y eso te va a llevar a hacer la diferencia. El propósito es la llave verdadera de la vida. Sin propósito, la vida no tiene significado, ya que el propósito es la fuente de la motivación y es la madre del compromiso en la obra de Dios. Hay personas que no tienen compromiso en la obra de Dios. Y compromiso es cuando usted dice, si puedo, voy. A lo mejor voy. Si me queda tiempo, me aparezco. Eso es sin compromiso. Pero cuando usted tiene un compromiso, dice, ahí estoy. Cuando usted tiene un compromiso, dice,
No dice a ver si, dice ahí nos vemos. Dios quiere y ama y busca gente que entiende su verdadero propósito, que es la verdadera llave de la vida. Hay personas sin compromiso en la vida que siempre están pensando en si hacerlo o no hacerlo. En ninguna de las cosas que hacen, la razón principal no es que les faltan recursos o que les falta capacidad o que les falta sabiduría. Es la falta de comprensión de su propósito, de su llamado y de su designio divino. Jesús sabía su llamado. El capítulo 13 de San Juan dice que Cristo estaba reunido con los discípulos y comienza diciendo: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Él sabía que se acercaba a la cruz, sentía su sombra sobre su vida, pero estaba comprometido a llegar al final del camino. Josías supo y vivió solo para el propósito de Dios. Cuando entendió aquello, se fue a la casa de Dios y hizo algo importante. Hizo un pacto con Dios. Le había servido sin pacto porque era una inclinación natural de un corazón bueno, de un corazón sensitivo, de un corazón que venía con una genética diferente, con unos genes diferentes. Pero cuando lo supo, vivió solo para ella, hizo pacto con Dios, entendió el propósito de Dios para su vida, que es lo que nos hace diferentes a los demás en todo. Tú no eres una nota perdida en el pentagrama de la vida. Tú no eres una nota extraviada. Tú no eres una gota de agua en el océano. Tú no eres una nube sin rumbo en el espacio. Tú no eres un accidente de tu padre y de tu madre. Eres creación de Dios. Estuviste siempre en la mente de Dios. Formas parte de la mente de Dios. No decepciones a Dios. Déjeme ver esta parte final para terminar. Capítulo 34. Para darle los últimos 3 pasos finales con el que quiero cerrar. Dice el verso 30: ya el templo está limpio. Ya la ciudad de Jerusalén está limpia. Ya el pueblo, la nación de Israel está limpia. El santuario está limpio, arreglado, definido. Dice la Biblia: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, y los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de todos ellos las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y oiga el verso 31: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, de guardar sus mandamientos, guardar sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo en obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Todo el pueblo se juntó. Y si usted lee toda esa historia, todo el capítulo 34, se impresiona. Nunca hubo una fiesta tan grande como la que hizo Josías. Léalo y va a descubrir todos los cabritos y todos los corderos y todos los animales que el rey de su hacienda entregó
para que se sacrificaran a Jehová de los ejércitos y se repartiera la carne y la comida y la barbacoa y las costillas y todo. Y el pueblo tuvo una fiesta como jamás la había tenido. Pero antes de eso, él dijo: necesitan hacer un pacto con Dios. Dice: y hizo que se obligase a ello a todos los que estaban en Jerusalén, en Benjamín, los moradores de Jerusalén. Hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios, que no se apartaron de en pos de Jehová su Dios, el Dios de sus padres. Y dice la Biblia: siguieron a Jehová todo el tiempo que Josías gobernó. Mira la influencia y el poder que tiene un hombre que descubre su propósito y camina con él. Póngase de pie. Me quedan 15 minutos, pero ya voy a terminar, porque quiero orar con usted. 3 pasos finales para que usted encuentre su propósito. Lea en casa toda esa historia fantástica y lo va a llevar a Primera de Reyes 13 y a Segunda de Reyes. Mire, 3 pasos para encontrar tu propósito. Número 1, limpia tu vida. Aléjate del pecado y aléjate de los pecadores. Hay gente que se aleja del pecado, pero no se aleja de los pecadores. Y finalmente su influencia y su tesón y su insistencia y su conspiración contra el bien van a hacerlo caer. Tiene que limpiar su vida y alejarse del pecado y de los pecadores. Señor, ¿qué cosas hay en mí? ¿Qué cosas tienes que limpiar? ¿Qué cosas tienes que quitar? ¿Qué cosas tienes que borrar de mi vida para que yo cumpla tu propósito? Hay cosas que no sabemos. David decía: líbrame, Señor, aún de los pecados que me son ocultos. Hay pecados que se esconden en los pliegues del alma, se esconden bien, se pasan por alto, pero en nuestras inclinaciones aparecen. El hijo pródigo dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Segundo, restaure su templo espiritual. Empiece su restauración interna, la limpieza de su alma, de su espíritu. Y quiero que sepa algo importante: eso usted no lo puede lograr por sus propias fuerzas. Necesita al Espíritu Santo. Él es el que puede venir y llegar y con el aceite de su unción remover el cochambre, la basura, las adicciones, motivaciones equivocadas, temperamento enfermizo, juicios equivocados, adicciones, amistades que son dolorosas y nocivas. Solo Él puede llegar y limpiar nuestro corazón, porque sin la asistencia del Espíritu Santo no se puede limpiar el alma y el corazón de nosotros. Tiene usted que decirle a Dios: Señor, quiero que restaures el templo de mi vida. ¿Sabe qué dijo Cristo cuando nos salva en su palabra? Vosotros no sois vuestros, ahora son de Dios, porque el Espíritu Santo mora en vosotros. 3 cosas y me falta una. Limpie su vida,
Aléjese del pecado y de los pecadores. Finalmente lo pueden llevar a la maldad. Restaure su templo espiritual, y eso solo lo hace Dios. Tercero, haga un pacto con Dios. ¿Cómo le tenemos miedo al pacto? ¿Sabe por qué hay tantos matrimonios ahora así? Porque matrimonio es un pacto. No, pues quiero vivir con ella. Cásate, aborrecido. Cásate. No, quiere vivir con ella, y si no le gusta, pues ahí nos vemos y busca otra. Y si no te gusta, búscate otro, y en fin. Porque el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto, y Dios lo instituyó, no el hombre. El pacto nos une. Cristo dijo que la sangre que Él derramó era la sangre del nuevo pacto que Él hacía en nosotros. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para la remisión de los pecados. Josías supo el propósito de su vida, rasgó su manto, limpió totalmente la casa de Israel. Luego le dijo al pueblo: vamos a servir a Jehová y hagamos un pacto de que lo vamos a cumplir con todo nuestro corazón. ¿Usted cree que Dios ama la gente de pacto? Sí. Cierre sus ojos. Yo quiero invitarle. Estamos en el propósito de Dios, hermano. Estamos en el propósito de Dios. La iglesia necesita gente de bienvenida. La gente necesita aquí la iglesia en los altares. La gente necesita en la puerta como mujeres. La gente necesita en el parking nosotros. La gente necesita en multimedia. La gente necesita en la oficina. La gente necesita en los altares. Y Dios quiere gente de pacto. Gente de pacto. Hagamos un pacto. David y Jonatán hicieron un pacto y se amaron hasta la muerte. Y aún Jonatán, después de muerto, dijo David: mira el alcance del pacto. Dijo David: ha quedado alguien de la casa de Saúl y de Jonatán mi amigo, a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán. Le dijeron: tiene un hijo lisiado, un hijo perdido en Lodebar, que de niño se le cayó a la que lo cuidaba, se le quebraron las rodillas y no camina. Tráiganlo. Y se puso ahí aquel hombre llamado Mefiboset. Y le dijo David: todo lo que fue de Saúl tu abuelo y de Jonatán tu padre vuelve a ser tuyo, y yo te lo doy. No vas a tener mucha necesidad de aquello, porque de hoy en adelante vas a comer en mi mesa y vas a vivir en mi palacio. Jonatán se espantó y dijo: Mefiboset, y dijo: Señor, ¿quién soy yo, un perro muerto, para que tú hagas toda esa misericordia conmigo? Y todo eso fue porque David y Jonatán hicieron un pacto. Cierre sus ojos y venga aquí. Mientras que lo cierra, venga aquí.